nuevo pacto y el pacto para un reino es lo mismo, meditando en lo que dice la Biblia. Durante la cena del Señor, Jesús dijo: esta copa de vino es mi sangre, que es derramada por ustedes, y establece el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Leamos el versículo completo. Lucas, capítulo 22, versículo 20. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre, que es derramada por ustedes, y establece el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Traducción: Palabra de Dios para todos. Jesús está anunciando la inauguración del nuevo pacto profetizado en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Le sugerimos comparar. Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 6 y versículo 16, llama a sus hermanos cristianos el Israel de Dios. Leamos la carta a los Gálatas, capítulo 6. Leamos desde el versículo 14. Porque ni siquiera los que se circuncidan cumplen la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para presumir de lo que se le ha hecho al cuerpo de ustedes. Pero yo espero no presumir nunca de nada, solo del madero de tormento de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien el mundo ha muerto para mí y yo para el mundo. Porque lo importante no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva creación. Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta. Sí, sobre el Israel de Dios. De modo que todos los discípulos fieles de Jesucristo son el pueblo de Dios, una nueva creación, el Israel de Dios, y están en un nuevo pacto con Dios. Santiago llama a las congregaciones cristianas de todo el mundo las 12 tribus. Veamos Santiago capítulo 1 y versículo 1. De Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas por todas partes. Saludos. De modo que todos los discípulos fieles y obedientes de Jesucristo, a través de casi 20 siglos, entran en este nuevo pacto y se benefician del perdón de sus pecados y heredarán la vida eterna. Ningún hombre puede contarlos. Es por esta razón que durante la cena del Señor todos comen del pan y beben del vino. Compare con Juan capítulo 6 versículos 54 hasta el 56, donde Jesucristo dice que sus discípulos deben comer su carne y beber su sangre. Después de efectuar el nuevo pacto, después de comer el pan y beber el vino, Jesús dijo:
según está registrado en Lucas capítulo 22, versículo 28 al 29. Ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas se han mantenido a mi lado. Y yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por primera vez, Jesucristo habla a sus discípulos de gobernar las 12 tribus de Israel junto con Él. De modo que es apropiado que demos atención a esta promesa. Estudiemos el pacto para un reino. Veamos otra vez. Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30. Ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas se han mantenido a mi lado. Y yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Traducción Nuevo Mundo de 2019. En muchas traducciones no tradujeron pacto, griego diatiteke, porque la palabra griega que aparece es diatitemai y no son sinónimos. Leamos otras traducciones. La Nueva Traducción Viviente. Y así como mi Padre me ha concedido un reino, yo ahora les concedo el derecho. Lucas 22, 29. Otra traducción. Palabra de Dios para todos. Mi Padre me dio un reino y yo les doy también la autoridad para reinar conmigo. El mismo pasaje. Otra traducción, Nueva Versión Internacional. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Lucas 22, 29. La expresión pacto para un reino en griego es diatitemai, que literalmente significa poner aparte, pero en sentido figurado significa disponer, posesión, pacto o legado. También significa designar, hacer, testador. Vea el diccionario del hebreo y griego de Strong. El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de W.E. Vine hace este comentario sobre la palabra griega diatitemai. Por favor, busque hacer y vea la nota 5. Dice, diatitemai, pactar. Se traduce pacto que Dios hizo en Hechos 3:25. Y en Hebreos 10:16 se traduce, este es el pacto que haré. De modo que es correcto concluir que Jesucristo hizo una promesa, un pacto a sus fieles discípulos, la promesa de ceder el derecho de gobernar, de participar con Él en su reino, en el reino que su Padre Jehová le había dado. Ya hemos aprendido que los discípulos de Jesucristo son las 12 tribus de Israel. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 al 4 dice que 144,000 personas de las 12 tribus reciben el sello de Dios. Leamos este pasaje.
Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 al 4. Esperen, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Traducción, Nueva Traducción Viviente. Y en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10 dice: reinarán sobre la tierra. Leamos el pasaje. Y todos ellos cantaban una canción nueva al Cordero. Tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Con tu sangre compraste un pueblo para Dios de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino y que fueran sacerdotes para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Traducción, palabra de Dios para todos. Haremos un gráfico para que sea más fácil entender lo que estamos explicando. Este círculo representa las 12 tribus de Israel. Están en un nuevo pacto con Dios. Es la congregación de Jesucristo de todo el mundo a través de 20 siglos. Ningún hombre puede contarlos. Apocalipsis 7:9. De esta congregación salen 144,000 cristianos fieles que son escogidos para reinar con Jesucristo. Están en un nuevo pacto con Jesucristo para reinar junto con Él. Jesucristo hizo una promesa, un pacto a sus fieles discípulos: ceder el derecho de gobernar, de participar con Él en su reino. Jesucristo y sus apóstoles nos han enseñado que el Israel natural ha sido sustituido por el Israel espiritual. Toda esta información bíblica anteriormente explicada nos ayuda a entender otra señal extraordinaria que ocurre en los cielos: la boda del Cordero. Ese acontecimiento está explicado en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8. Vamos a leer. Estemos felices y radiantes de alegría, y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y ya está lista su esposa. Así es, a ella se le ha concedido ir vestida de lino de calidad, resplandeciente y limpio, ya que el lino de calidad representa los actos justos de los santos. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 2 nos dice que la boda del Cordero se realiza después que se ha destruido a la gran prostituta que corrompió la tierra con su inmoralidad. Vamos a leer este pasaje, Apocalipsis 19, 1 y 2. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha ejecutado la sentencia contra la gran prostituta, la que corrompió la tierra con su inmoralidad sexual, y ha vengado la sangre de sus esclavos que había en las manos de ella. Sabemos que la religión falsa del mundo es la gran prostituta, Babilonia la Grande, y que será destruida.
según se relata en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 18. Después de esto, después de la eliminación, de la destrucción de las religiones falsas, se realiza la boda del Cordero. Esa boda se explica un poco más abajo en el versículo 7 al 8. Vamos a leer. Estemos felices y radiantes de alegría y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y ya está lista su esposa. Así es, a ella se le ha concedido ir vestida de lino de calidad, resplandeciente y limpio, ya que el lino de calidad representa los actos justos de los santos. Sabemos que el Cordero es Jesucristo, pero ¿quién es la novia? ¿Y qué simboliza la boda? Es el apóstol Pablo quien nos dice quién es la novia. Leamos. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11 y versículo 2, dice: Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Traducción del lenguaje actual. Cuando Pablo escribió su segunda carta a los Corintios, Pablo no entendía que solo 144,000 cristianos irían al cielo. Este detalle lo recibió el apóstol Juan en el Apocalipsis. Cerca del año 100 era común. Pablo estaba muerto. Pero la comparación es correcta. La novia son 144,000 cristianos que vivirán en el cielo y compartirán con Jesucristo el gobierno del reino de Dios sobre toda la tierra. Ahora nos toca entender qué simboliza la boda del Cordero. En el libro bíblico llamado Esther, en los capítulos 1 y 2, hay un relato de las dificultades maritales del rey persa Asuero. Se destituye a la reina Vasti y se busca una virgen para que llegue a reemplazarla. Después de un año de preparación, la joven judía Esther es llevada ante el rey Asuero. Vamos a leer el pasaje, Esther capítulo 2, versículo 17 al 18. Y el rey llegó a sentir más amor por Esther que por todas las demás mujeres. Ella se ganó su favor y aprobación más que las otras vírgenes. Así que él le puso el adorno real sobre la cabeza y la hizo reina, en lugar de Vasti. El rey celebró un gran banquete para todos sus príncipes y sus siervos, el banquete de Esther. Entonces les concedió una amnistía a las provincias y estuvo haciendo regalos, tantos como solo el rey podía ofrecer. Este relato nos ayuda a entender lo que simboliza la boda del Cordero. La boda del Cordero, deducimos, es la instalación de 144,000 cristianos en sus puestos de reyes. Después que Jesús es instalado como rey por su Padre Jehová, se celebra la boda del Cordero, que, como ya hemos señalado, simboliza la instalación en sus puestos de reyes a 144,000 cristianos. Así queda conformado el gobierno del reino de Dios en manos de Jesucristo y 144,000 cristianos fieles. Es en este momento que
Jesucristo está cumpliendo la promesa de darles tronos para gobernar junto con Él en el cielo. Por supuesto, para que Jesucristo haga la promesa de darle un trono a una persona, esa persona tiene que ser un discípulo fiel, obediente a su líder, a su caudillo, a su cabeza. Es miembro del pueblo de Dios, el pueblo que está en un nuevo pacto con Dios. Veamos otra vez, Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. También vi a otro ángel que subía desde el nacimiento del sol, llevando un sello del Dios vivo, y que les gritó con fuerza a los 4 ángeles a quienes se le había concedido hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no les hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Y en el capítulo 14, versículo 1 dice: vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144,000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Esta información nos ayuda a entender lo que simboliza el sello que les colocan en la frente a estos 144,000 cristianos fieles. Los 144,000 que reciben un trono para gobernar con Jesucristo están comprometidos con Dios y con su Hijo Jesucristo en un nuevo pacto y en un pacto para un reino. El sello indica que son propiedad de Dios y de su amado Hijo Jesús. En la antigüedad, un sello sobre animales o personas indicaba a quién pertenecían. De modo que no todo discípulo de Jesucristo es escogido para gobernar como rey desde el cielo con Jesucristo. Solo 144,000 cristianos son llamados para este privilegio. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al 5. Y ya no habrá ninguna maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus esclavos le darán servicio sagrado, verán su rostro y tendrán el nombre de él en la frente. Tampoco volverá a haber noche, y no necesitarán la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque Jehová Dios los iluminará, y ellos reinarán para siempre, jamás. A través de casi 2000 años, la congregación cristiana se ha extendido por toda la tierra y ha llegado en el siglo XXI a más de 2.300 millones de miembros. De este gran número de cristianos, Dios ha escogido solo a 144,000 cristianos para que vivan con Jesucristo en el cielo y gobiernen por 1000 años. En sentido espiritual son vírgenes, no cometen fornicación espiritual, nunca han sido amigos del mundo. Esto lo deducimos de este hecho. Los apóstoles eran personas casadas y Jesucristo les prometió el participar con él en el reino de Dios. Por lo tanto, no es necesario que solo sean varones. Así que entre los 144,000 escogidos hay mujeres cristianas que participarán en el gobierno junto con Jesucristo. Vamos a leer Santiago 4:4. Adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Por lo tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se está haciendo enemigo de Dios. Los 144,000 no son amigos del mundo, no cometen fornicación, son vírgenes en sentido espiritual. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 3 al 5. Esto les contesto a los que me critican. La verdad es que como apóstoles tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. Hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. Este pasaje nos muestra que los 144,000 son vírgenes en sentido espiritual, no en sentido físico, porque como vemos, los apóstoles eran personas casadas. El apóstol Pablo da más detalles sobre este tema en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29, que vamos a leer. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dijo: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Nueva traducción viviente. Como señala Pablo en este pasaje, toda persona que pone fe en Cristo Jesús y lo demuestra en el bautismo, es introducido en una relación muy estrecha con Jesucristo, sin importar el sexo. Después de su bautismo en agua, Jesucristo los bautiza en Espíritu Santo. Así entraron a la casa de Dios a servir como esclavos de Dios y de su amado Hijo Jesús. Leamos Efesios capítulo 1 y versículo 13. Pero ustedes también pusieron su esperanza en Él después de haber oído la palabra de la verdad, las buenas noticias acerca de su salvación. Después de que ustedes creyeron, fueron sellados por medio de Él con el Espíritu Santo prometido, que es una garantía de la herencia que recibiremos para que la propiedad de Dios quedara libre por medio de un rescate para su gloriosa alabanza. Traducción del Nuevo Mundo de 2019. Mientras sirven como esclavos de Dios y su amado Hijo Jesucristo, se les coloca otro sello, el sello de Dios. Hay que notar que el sello en la frente que el ángel les coloca no es el Espíritu Santo. El sello de Dios se coloca a personas que son de las 12 tribus de Israel, son sus siervos, ya tienen el Espíritu Santo. El sello de Dios solo lo reciben 144,000 cristianos fieles. Vamos a leer el pasaje de Apocalipsis capítulo 7 versículos 2 al 4. Vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: esperen, no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios.
fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Nueva traducción viviente. Al llegar a este punto queda claro que el nuevo pacto es un compromiso entre Dios y su pueblo, el Israel de Dios. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es el compromiso entre Dios y su pueblo. De modo que todos los fieles discípulos de Jesucristo, la congregación cristiana, está en este nuevo pacto. Pero el pacto para un reino solo admite a 144,000 cristianos fieles. Es un pacto entre Jesucristo y discípulos que Él escoge. Solo a ellos Jesucristo les hace la promesa de participar con Él en su reino de 1000 años. De modo que el nuevo pacto da forma al pueblo de Dios, pero el pacto para un reino da forma al gobierno. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. El reino de Dios abarcará toda la tierra y transformará la tierra en un paraíso donde los justos vivirán para siempre. Cristianos SC, suscríbase a este canal, comparte este video con su familia, parientes, amigos y con cualquiera que busque saber lo que dice la Biblia realmente.